Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas Nayeli. En esta ocasión resolveremos un ejemplo de cómo calcular la intensidad de campo eléctrico, ya que esta es una magnitud vectorial. Determine el campo eléctrico en el punto A de la figura. Como podemos observar, tenemos un punto A y a 30 centímetros de este se encuentra localizada la carga 1 de 8 microcoulombs y como podemos ver en el círculo, esta carga es positiva. En la parte de arriba del punto A 20 centímetros se encuentra localizada otra carga positiva, cuyo valor es de 6 microcoulombs. Como la intensidad de campo eléctrico es una magnitud del tipo vectorial, debemos de hacer primero un diagrama de cuerpos libres. Recordemos que para el diagrama de cuerpos libres no debemos dibujar los cuerpos. Entonces, voy a poner nada más de manera momentánea las cargas y el punto A, pero en realidad no se deben de dibujar. Entonces, vamos a trazar un sistema de coordenadas cartesianas cuyo origen va a contener al punto de prueba, es decir, A. Una vez que hemos trazado nuestro sistema y que va a pasar por la carga de prueba, entonces debemos analizar hacia dónde van a ir las intensidades de campo eléctrico. Bueno, recordando que la carga de prueba siempre es positiva, como en este caso tenemos del lado derecho una carga positiva, esta carga de prueba se va a sentir rechazada por la otra carga. Por lo tanto, avanzará en esta dirección el campo eléctrico. Y podemos representarlo con una flecha que va a representar el vector de nuestra intensidad. En este caso, la distancia que vamos a manejar es la que separa al punto de prueba de la carga 1, es decir, 30 centímetros. Y la vamos a llamar intensidad 1, ya que fue generada por la carga 1. Ahora, vamos a analizar la carga de prueba, es decir, la que estaba localizada en el punto A. Como esta es positiva, cuando la acercamos a la carga 2, cuya magnitud de campo eléctrico va a hacer que rechace a esta carga de prueba, entonces la dirección de la intensidad de campo eléctrico va a ser esta que acabamos de dibujar con una flecha en color rojo. Como esta intensidad de campo eléctrico fue generada por la carga 2 que se encuentra a 20 centímetros del punto A, entonces la distancia de estas va a ser de 20 centímetros y va a ser E2, ya que esta intensidad es provocada por la carga número 2. Ahora sí, borramos las cargas para poder tener el diagrama de cuerpos libres. También debemos borrar la carga de prueba. Ahora, recordamos que en la definición de campo eléctrico que vimos en el primer video, nos dice que este puede calcularse con la fórmula de K por Q entre R cuadrada, donde E va a ser la intensidad de campo eléctrico en newton sobre coulombs. K es la constante de proporcionalidad y vale 9 por 10 a la 9 en newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Q es la carga en coulombs y R es la distancia que separa al punto o a la carga de prueba de la carga que genera el campo eléctrico y va a estar dada en unidades de metros. Bueno, como podemos ver, en el diagrama de cuerpos libres tenemos unidades de medida de centímetros, por lo cual deberán ser convertidas a metros. Entonces, 30 centímetros entre 100 nos da una distancia de 0.3 metros. Hacemos los mismos con los 20 centímetros. Lo dividimos entre 100 y entonces tenemos 0.2 metros. Una vez que convertimos las distancias, también debemos convertir las cargas, ya que nos las dieron en microcoulombs y en la fórmula deben de estar en coulombs. Entonces, cuando sustituimos, debemos agregar por 10 a la menos 6 para que nos queden en coulombs. Este es el valor de K, entonces sustituimos y nos queda que la intensidad 1 es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por
8 por 10 a la menos 6 coulombs entre 0.3 metros y esto se eleva al cuadrado. Al resolver nos da la intensidad de 800 newtons sobre coulombs, ya que los coulombs con los coulombs de la constante se van a cancelar y los metros cuadrados de la constante con los metros cuadrados de la distancia también se cancelan y entonces la intensidad nos queda en newton sobre coulomb. Calculamos ahora la intensidad 2. Recordemos que la constante no cambia y nos quedaría 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 6 entre 0.2 al cuadrado. Al resolver nos da una intensidad de 1.350.000 newtons sobre coulomb. Como la intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial, entonces será necesario calcular la intensidad para X, para Y y de esta manera obtener la intensidad de campo eléctrico resultante. Estos son los valores de las intensidades que obtuvimos anteriormente, pero también vamos a necesitar los ángulos. Recordemos que los ángulos siempre se miden en sentido contrario de las manecillas del reloj, que debemos iniciar en la parte positiva del eje X y en este caso va a ir hasta la primera flecha que encontramos que está representándonos la intensidad. Este ángulo de color azul va a ser el ángulo 1, va a ser de 180 grados. El segundo ángulo es el de color verde y como podemos ver, este está formado por tres ángulos de 90 grados, es decir, que el ángulo verde para la intensidad 2 va a ser de 270. Calculamos las intensidades en X. Entonces, siempre que trabajamos en X, cuando estamos usando esta metodología, podemos multiplicar la intensidad por el coseno del ángulo. En este caso sería intensidad 1 por el coseno del ángulo 1. Como queremos sumatorias, sería más intensidad 2 por el coseno del ángulo 2. En este caso, podemos ver que la intensidad 2 se encuentra exactamente sobre el eje Y y por lo tanto no lo tenemos ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Este término, al hacer los cálculos, se va a cancelar. Sin embargo, yo lo voy a dejar representado, puesto que si hacemos ejercicios con algún ángulo diferente, va a ser necesario multiplicar por el ángulo. Entonces, esto al ser sumado nos va a dar la intensidad de campo eléctrico en X. Bueno, pues vamos a sustituir y teníamos que la intensidad 1 era de 800.000 newtons por coulomb por el coseno del ángulo 1, que nos dio de 180 grados. A eso le vamos a sumar la intensidad número 2, que fue de 1.350.000 newtons por coulomb por el coseno del ángulo 2, que fue de 270. Resolvemos la primera operación y nos queda menos 800.000 newton por coulomb y el segundo valor nos da de 0. Al sumar obtenemos un valor de menos 800.000 newtons por coulomb. En este caso, al ver que la sumatoria de X es negativa, quiere decir que la intensidad resultante nos va a quedar del lado izquierdo. Entonces, la intensidad de campo eléctrico nos puede quedar en el cuadrante número 2 o en el cuadrante número 3, pero primero tenemos que calcular la intensidad en Y. Entonces, nuevamente, estos son los valores que habíamos obtenido. Los ángulos, otra vez, 180 y 270, y vamos ahora a obtener la intensidad en Y. Lo único que vamos a hacer diferente es que en lugar de utilizar coseno, vamos a utilizar la función trigonométrica seno y nos va a quedar intensidad 1 por el seno del ángulo 1 más intensidad 2 por el seno del ángulo 2. Esto lo sumamos y nos va a dar la sumatoria de las intensidades en Y. Vamos a sustituir los valores y nos quedarían 800.000 newtons por coulomb por el seno de 180 grados, más 1.350.000 por el seno de 270. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí?
como estamos analizando la intensidad en Y en la primera nos dio una línea horizontal, pues significa que no vamos a tener esta componente en el eje Y. Sin embargo, nuevamente yo lo voy a dejar, aunque no se desplace ni hacia arriba ni hacia abajo, porque a la hora de calcular nos da 0 y entonces de todas maneras podemos seguir la metodología. Entonces el resultado nos da de 0 más menos 1.350.000 newtons por coulomb. Realizamos la sumatoria y nos queda que la sumatoria de las intensidades en Y va a ser igual a menos 1.350.000 newtons sobre coulomb. Una vez que tenemos las intensidades, los ángulos, las sumatorias en X y las sumatorias en Y, es necesario calcular la intensidad de campo eléctrico resultante. Para ello vamos a utilizar esta fórmula, en la cual vamos a elevar al cuadrado cada una de las sumatorias y después se suman y finalmente se le saca la raíz cuadrada. Entonces sustituimos la sumatoria en X, nos dio de menos 800.000 y la sumatoria en Y dio de menos 1.350.000. Entonces se eleva al cuadrado cada una de estas, después se realiza la suma y finalmente se obtiene la raíz. Al resolver esto, la intensidad del campo eléctrico es de 1.569.235.4 newtons por coulomb. Como la intensidad en X nos dio negativa, quería decir que la intensidad resultante quedaba a la izquierda, es decir, en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3. Pero como la intensidad en Y también da negativa, quiere decir que va a quedar en la parte de abajo, es decir, en la parte negativa del eje Y. Esto hace que los cuadrantes posibles se reduzcan únicamente al tercer cuadrante. Entonces, la intensidad resultante va a estar localizada en el tercer cuadrante. Todavía nos falta determinar con qué ángulo de inclinación vamos a poder tener esta intensidad. Bueno, esto se calcula mediante la fórmula de inversa de la tangente de las sumatorias de las intensidades en Y entre la sumatoria de las intensidades en X. Ok, el ángulo que nosotros vamos a obtener y que debemos de utilizar es el ángulo que marqué con rojo, el que va desde la parte positiva del eje X hasta la intensidad resultante. Ese debe ser el ángulo de nuestra intensidad resultante y es el que debemos encontrar. Sin embargo, la fórmula que vamos a utilizar solo nos va a permitir calcular el ángulo de color azul, es decir, el ángulo formado con el eje X en este cuadrante. El ángulo de la resultante va a ser inversa de la tangente de la sumatoria de la intensidad en Y entre la sumatoria de la intensidad en X. Es decir, inversa de la tangente de menos 1.350.000 entre menos 800.000. Resolvemos y esto nos da de 59.34. Como lo mencioné al inicio, necesitamos sumarle los 180 porque nosotros solo encontramos el ángulo de color azul. Entonces, para obtener todo el ángulo debemos sumar 180 grados. Por lo tanto, el ángulo de la intensidad resultante es de 239.34 grados. En conclusión, la intensidad resultante vale 1.569.235.4 newtons por coulomb, con un ángulo de 239.34 grados y se encontrará localizada en el tercer cuadrante. Muchas gracias por haber visto este video. Si el video te sirvió o te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí te dejo una lista de reproducción de temas de electricidad y un video por si te interesan. Gracias.